Bueno, para seguir en este festival, en estas conferencias sobre la fauna marina, vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada. Eh, es una invitada que trabaja también con la conservación de tortugas marinas y ella misma dice que no salva tortugas, sino que las tortugas la salvaron a ella. Ella es Carla Barrientos. Carla es bióloga de la Universidad de Antioquia, es cofundadora y directora científica de la Fundación Tortugas del Mar, es coordinadora para Colombia de Whitecast, que es una red de conservación de tortugas marinas del Gran Caribe. Ha trabajado en diferentes proyectos como en el Libro Rojo de Reptiles, lidera el proyecto de frenar el tráfico ilegal de artesanías de Carey, impulsa proyectos de ciencia ciudadana y ciencia de soberanía con la Armada, y pues en general ha trabajado más de 15 años en diferentes países y en diferentes proyectos de conservación, investigación, educación ambiental y fortalecimiento comunitario e institucional, todo alrededor de las tortugas marinas. Así que es un placer que nos estés acompañando en este festival. Bienvenida, Carla. Bueno, buenas noches para todos. Yo espero que se estén tomando el tinto, comiendo la arepa, los paisas como yo mientras tanto. Primero quiero desearles a todos que estén bien y ojalá sus seres queridos también. Agradecer al festival por esta invitación. Siempre es bueno ser parte del festival. A mis compañeras, a Minta, Sandra y a Natalia, qué bueno si sea de la virtualidad vernos y qué bueno hoy un día de compartir lo que nos apasiona a todas, que al fin es el océano, el planeta azul. Y a todos los que nos están viendo, gracias por hacer parte del evento, que creo que es muy chévere. Voy a compartir mi pantalla en este momento y me cuentan si me ven. ¿Ven la Ahí ya se pantalla? está viendo. Listo. Sí. Entonces, hoy yo vengo a hablarles sobre el plástico y las tortugas marinas, la carrera contra el reloj. Es una charla que generalmente es medio cortavenas. Hoy la idea no es que sea cortavenas, porque hoy realmente es como mostrarles la responsabilidad que tenemos todos desde lo que somos. No quiero en medio de este encierro estar más preocupados de lo que ya estamos. Pero bueno, es importante hablar del plástico y lo voy a enfocar en las tortugas marinas porque digamos que es mi parte misional, es a lo que me dedico, al igual que a Minta, pero esto aplica para toda la vida marina, que es finalmente la charla de lo de. Quiero empezar hablándoles de nuestra casa, donde vivimos, del planeta azul, y recordar que es muy difícil encontrar planetas buenos, que realmente es súper complicado. Y esto es lo que vemos desde el espacio, los que han tenido la fortuna de estar desde allá, vemos un planeta totalmente azul, donde entendemos que sin vida, sin azul no hay vida, y lo tenemos que entender y asimilar porque el 70% de nuestro planeta es agua. De ese 70%, el 97.5% es agua salada, que está dividido en cuatro grandes océanos, como los que están Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico, y 2.5 es agua dulce. Nuestra casa es azul. Nosotros como seres humanos somos agua, un 70% depende de la edad, del sexo y de otras cositas, pero en general un promedio es de 70% de nosotros como personas somos agua. Y Colombia, como lo decían al principio del evento, es un 45% agua, pero lo desconocemos. Somos un territorio marítimo, entonces es mucho más complejo hablar de algo que ni siquiera tenemos idea. Por ejemplo, si vamos a un libro de un colegio de geografía, ciencias sociales, yo estudié hace rato en el colegio, entonces por eso seguro dije geografía, y Google, el mapa que nos muestran de Colombia es el mapa de la izquierda, donde San Andrés es gigante y está al lado de Cartagena, un pasito, y los dos océanos que hacen parte de nosotros o que somos la fortuna y la obligación de tenerlos son supremamente pequeños. Cuando vamos al mapa real de Colombia, es un mapa totalmente diferente. Y cuando desconocemos lo que somos como potencial y la responsabilidad que tenemos en los sistemas marinos, es bastante complejo hablar de esto. Además de esto, aunque tenemos un planeta azul, aunque nosotros somos agua, aunque nuestro país es 100%, es 45% mar, siempre estamos de espalda al mar. Esta es una de las playas que raramente ya vemos y que raramente vamos a ver en mucho tiempo con tanta gente, es en Cartagena. Y si vemos, casi todo el mundo está siempre dando la espalda al mar. Puede ser porque estamos pendientes de que no se nos roben las cosas, que es muy normal en los colombianos, o porque realmente es lo que pasa alrededor del mundo. El mensaje de los océanos y de las problemáticas de los océanos es supremamente complejo, porque los seres humanos somos muy visuales. Y lo que vemos es la superficie de los océanos o de los mares en este caso, y hasta ahí.
Y el mar nos trae buenos recuerdos, recuerdos de que las olas nos arrastraron, las primeras idas al mar, pero nos quedamos en eso, que también es muy fundamental, porque es lo que nos hace que nosotros tengamos como, está demostrado 1000 veces lo bueno que se vive al lado del mar y la tranquilidad que esto da, pero solamente nos quedamos con esa superficie y desconocemos todo lo que está debajo de él y desconocemos todas esas problemáticas y lo que nosotros dependemos de los océanos para sobrevivir. Entonces, hasta hace muy poco, pues empezamos a ver estas imágenes y estas imágenes son las que nos ayudan realmente a que la gente empiece como a tocarse, a pellizcarse y a decir, pucha, ¿dónde estamos viviendo? Y sí, estamos viviendo en un planeta lleno de plástico. Perdón la bulla. Y entonces esa carrera contra el reloj, pues la vamos como perdiendo por W hace mucho rato, ¿cierto? Ni siquiera la estamos haciendo porque desconocemos todo lo que hay en los océanos. ¿Y por qué es tan exitoso el plástico? Yo tengo que reconocer que yo no satanizo el plástico, pero ¿por qué es tan exitoso él? Primero, ¿por qué es tan popular? Es súper fuerte, es duradero, es supremamente liviano y lo más importante para todo lo que más nos duele es que es muy barato, el bolsillo. Y desde que sea barato es un éxito. Y después de los humanos, realmente, bueno, el tema yo creo que el material más que mejor ha prosperado ha sido el plástico y el que va a seguir prosperando. Además, porque por el transporte genera poco peso, al ser de poco peso, en general el plástico, sus costos o logísticas para trasladar de un lugar a otro son menos. Y además, por ser tan liviano, pues es muy fácil que se traslade de los vientos o corrientes o por muchas otras cosas. Esto es donde vivimos. Y la producción de plástico, pues obviamente, además es importante mencionarla, que es un derivado del petróleo, tiene un alto uso intenso de recursos naturales, lo cual contribuye, pues obviamente, al cambio climático, que es una de las problemáticas gigantes que por la pandemia, estamos más preocupados en este momento por la pandemia, pero es algo que estamos viviendo hace mucho tiempo. Por eso hace algunos años se habló de un octavo continente, de un séptimo continente, que son esos parches de basura que se están encontrando en los diferentes océanos. El más grande es en el Pacífico, que es el que está al lado de California. Ahí era una cosa mínima. Ahora en este momento ese es el más grande que tenemos de acumulación de plástico en los océanos. Más o menos mide 3.4 millones de kilómetros cuadrados. Es lo que es el tamaño 6 veces de Francia. Es una cosa súper loca. Ya han salido unas imágenes espaciales, lo que pasa es que no las puede bajar, donde se ve la cantidad de plástico que está en los océanos. O sea, ese planeta azul realmente ya es un planeta lleno de basura, si lo vemos desde algún lado, ¿cierto? Pero ¿cómo llega esa basura a los océanos? Y por qué yo en este caso, pues ahora estoy desde Medellín, ¿por qué tenemos que hablar de eso? ¿Y por qué este festival se ha enfocado en el mar? ¿Y por qué entender que desde el mar empieza en casa? Y esa casa en este caso es desde las montañas también, que siempre decimos expresiones como, no, es que esos costeños son cochinos, miren cómo tienen esas playas, miren cómo tiene todo esto. ¡Ey! Los manejos de la basura llega desde la casa de nosotros, qué estamos haciendo nosotros, y no todas las ciudades tienen buenas formas de manejos. Al final, un gran porcentaje llega a los océanos. Por ejemplo, la basura marina, el 80% es por basureros, por industria, por actividades recreativas, escorrentías de los desagües cloacales y pluviales, y el 20% restante de la basura marina que llega a nuestros océanos es por barcos mercantiles de carga y de pasajeros, plataformas de petróleo y gas, todas las partes de piscicultura que se hacen alrededor del mar y otras naves recreacionales, comerciales y militares. Y el transporte pues de esa basura pues, es por ríos, desagües, viento, bueno, y nosotros somos un país rico en ríos, todo llega al mar al final. Entonces sí tenemos una responsabilidad nosotros y realmente esta charla es más para hablar justamente de esa responsabilidad que tenemos como individuos de lo que hacemos. Entonces más o menos se tiene estimado, este es como el tiempo de ella, es bien pollo, es bien joven, realmente el plástico lleva con nosotros desde los 50, 70 años y ha llegado a todos los puntos posibles e imposibles del planeta, el plástico ha llegado allá. Más o menos 80 millones de toneladas van al mar cada año. Estas cantidades todos los días aumentan, pero digamos que es una estimación para que dimensionemos la problemática tan grande que hay. El 80% de la contaminación en los océanos realmente es culpa de nosotros y ese 80% entre un 90% es realmente plástico. 269.000 toneladas flotan en la superficie, lo que vemos y lo que nos tiene a todos con los pelos parados, pero no vemos una problemática también mucho más, o quizás más grande, que nos afecta a nosotros como humanos, que es el 4.000 millones de microfibras de plástico, que es lo que se conoce como microplástico por kilómetro cuadrado en el mar profundo. Como esto no lo vemos, pues como todavía no lo entendemos muy bien, pero apenas están empezando a hacer ejercicios de eso. Lo más valioso es
importante de esto es que lleva muy poco tiempo con nosotros. De hecho, con el plástico hay una historia muy curiosa con las tortugas marinas, pero por tiempo después quizás en alguna pregunta, hagan la pregunta y les respondo. Pero es una historia muy interesante de por qué de alguna forma el plástico ha beneficiado la reducción del uso del caparazón que antes se usaba para eso. Entonces hay una relación tóxica de nosotros con el plástico, pues digamos que un poquito, pero el plástico es súper importante. Por ejemplo, solamente datos así como para alarmarnos, para repensarlo. 10 billones de bolsas plásticas son usadas por minuto en el planeta, billones. 1 millón de botellas plásticas es usada o comprada por minuto en todo el planeta. 17 millones de barriles de petróleo son usados para producir plástico. Y 10% de los desechos que nosotros producimos es plástico. Estamos viviendo en un mundo de plástico. Y lo más alarmante quizás es que ese plástico que usamos, porque hay plástico que es necesario, y en este caso enseguida al final yo les voy a hablar un poco de eso, apareció y yo no sé qué pasó con usted, solamente un amor de verano, pero un verano bien cortico. Entonces vamos a ver, y todo lo que hay ahí, pues básicamente es, todos lo hemos usado alguna vez en la vida, ¿sí o no? Todos. Bueno, los tampones los hombres no, pero seguro se los han comprado las novias y todo esto alguna vez en la vida lo hemos usado y duran mucho más tiempo que nosotros lo que duramos en la Tierra. El caso particular de los pitillos, voy a hablar porque es algo que obviamente tiene mucha importancia en el caso de las tortugas, son solo para Estados Unidos, son usados o producidos diariamente 500 millones diarios de pitillos, plásticos, estamos hablando de los plásticos, no de los otros. En todas las limpiezas de playas que se han vuelto muy famosas en la última década, dentro del top de los 5 elementos más usados o encontrados, perdón, siempre van a estar los pitillos en todas partes. Se utiliza máximo 20 minutos y se desecha. No se degrada, eso es muy importante, que creemos que se degrada y se desaparece de la nada, ¿cierto? Como nosotros no vemos dónde van y como el mar no lo entendemos y no lo conocemos y no sabemos lo que pasa por debajo, es como, yo lo tiré ahí, pero él se pierde por y gracia. Ese realmente se fragmenta en pedazos mucho más pequeñitos y eso se puede tardar más o menos, se tiene estimado 1000 años y todos esos 1000 años puede estar afectando la vida marina de diferentes formas. Esto es hace más o menos unos 4 años, unos amigos en Ostional, en Costa Rica, encontraron esto y por eso es tan importante lo que yo les digo, que es tan complejo llevar los mensajes de los océanos, porque no lo vemos, pero cuando vemos esto, yo me acuerdo esa vez la gente me escribía y me decía, no fui capaz de acabar de verlo, súper doloroso, uy, pobrecita, esas cosas, pues tener que llegar a que la gente sienta sensibilización solamente a partir de la parte visual, para los que trabajamos en el mar es supremamente complejo, porque no es tan visible todo el tiempo. Pero esto fue uno de los casos exitosos. Lamentable, o tuvo suerte la tortuga en ese caso que la encontraron, pero empezó a hacer un montón de movimiento a través de dejar de usar los pitillos de un solo uso, ¿cierto? Los pitillos plásticos principalmente. ¿Qué empieza a pasar cuando empezamos a realmente entender lo que está pasando en los océanos por lo que vemos y seguimos desconociendo las problemáticas que hay dentro de ellos? Pues empiezan a aumentar en la última década estudios científicos, pues empieza obviamente desde la ciencia como siempre a buscar soluciones y se empiezan a crear programas desde la NOAA en Estados Unidos, desde otras entidades que trabajan con los océanos, empiezan a hacer cursos, talleres, diplomas y empezar a hablar del plástico como una problemática para la vida marina y para nosotros, porque nosotros somos agua y el 70% del planeta es agua y dependemos de esto. Se empiezan a generar alarmas. El año pasado, justo para la celebración del mes de los océanos en junio, National Geographic no saca paisajes así súper rústicos de los océanos o lugares paradisíacos que siempre añoramos todos, sino que lo que hace es sacar una revista sobre o el planeta o el plástico. Esa es una decisión que de hecho tenemos que tomar nosotros, porque lo que vimos, un 80% de la basura marina depende de nosotros. Y también está el documental de esto. Entonces empiezan a generar un montón de opciones, primero desde la ciencia. La ciencia tiene una comunicación muy corta, por estos espacios también como el festival son tan importantes y se empiezan a generar comunicaciones más masivas como la revista, que es vista por un grupo como tal, y el documental, que puede ser visto de muchas otras maneras. Y se empiezan a generar conciencias en diferentes partes del mundo, un poquito más de conciencia con lo que se rescata de las playas y de los océanos. A ver si de pronto así nos tocamos un poquito y nos volvemos sensibles como con el tema de las tortugas.
Y lo más importante, porque es muy valioso hacer este tema de marchas y peleas y todo esto, pero si no hay tomadores de decisiones conscientes de lo que está pasando, realmente no es tan efectivo lo que estamos haciendo, siendo honestos con el tema. Por eso es tan importante hacer presión, pero generar opciones y soluciones desde políticas públicas muy claras. En el 2017, miren, esto es hace menos de 3 años ya se cumple este año, por primera vez se habla sobre los océanos y la problemática de la basura en los océanos. Se hace una reunión exclusivamente de la ONU para eso. Se revierte para intentar revertir la salud de los océanos y los mares con soluciones concretas. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues tenemos el 14, que es la vida submarina, donde para la Agenda 2030 se adopta 193 estados miembros de la ONU, pues obviamente nosotros estamos involucrados ahí, que debemos para el 2030 haber tenido soluciones ya concretas para conservar y usar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Ya hay políticas muy claras sobre esto, pues también que esté en papel es un cuento y ya luego pues aplicarlo es otro cuento también diferente. Son esos procesos que tenemos que ir entendiendo. Hace 2 años también, en vez de empezar a hablar como de esos paisajes, esos animales que siempre hemos hablado, o de especies críticas como tal, empezamos a hablar el Día del Medio Ambiente, lo dedicamos a hablar de los océanos. Y más que hablar de los océanos, se dedica hace 2 años a hablar de ese plástico de un solo uso. Necesitamos empezar a reducir eso. ¿A quiénes y cómo afecta? Esto es el final de mi charla, pues no esto. ¿A quiénes afecta? Toda la vida marina. Yo voy a hablar casos puntuales de las tortugas, pero realmente las afecta de diferentes formas. No solamente es matándolas, hay diferentes relaciones que tienen las tortugas y toda la vida marina en este momento con el plástico. Más o menos se tiene estimado, esto sigue aumentando todos los días, 1 millón de aves marinas, 100.000 mamíferos marinos mueren anualmente por temas de plástico en este momento. Se cree que en el 2015, por ejemplo, 90% de las aves marinas habían tenido alguna relación o contacto con el plástico, y en el caso de las tortugas, pues es lo mismo, igual que los mamíferos marinos. Está en todas partes. De las 7 especies de tortugas marinas, y ahora pasando a las tortugas como tal, de las 7 especies que hay en el mundo, todas bajo algún riesgo de extinción, tenemos 5 en Colombia, todas ellas bajo alguna categoría también de extinción, donde tenemos que empezar a trabajar, donde estamos trabajando fuertemente por ellas, pero tenemos que continuar. Hay 5 amenazas a nivel mundial muy claras sobre por qué ellas siguen en riesgo y por qué realmente el panorama no es tan alentador, y una de esas amenazas, de las 5 más grandes que tienen las tortugas en el mundo para sobrevivir, es la contaminación, y parte de esa contaminación es el plástico. Enseguida les hablo pues básicamente de lo que dice acá. La comida favorita de ellas son las medusas. Es como si a nosotros nos sirvieran un chocolate o una arepa en mi caso. Pues obviamente uno la ve y uno se la quiere comer, y lo pasa lo mismo con las bolsas de plástico, ¿cierto? Esto ayuda mucho a hacer esas formas de comunicación más fácil para llegarle a todo el mundo, porque realmente es bastante complejo que la gente entienda. Para nosotros decimos, no, nosotros vemos la bolsa, para ellos es simplemente su comida favorita lo que están viendo. Entonces las tortugas y el plástico, vamos viendo cómo va la carrera. Quizás a las que les va menos mal, que nos llegan a la muerte, tienen deformaciones, ¿cierto? O sufren malformaciones. Esto se ha visto en diferentes partes. Estos son los estudios de Brasil que se hicieron, y obviamente como de contactos han surgido muchos estudios con tortugas marinas, porque digamos que visualmente es más fácil entender las problemáticas de los plásticos con ellas. Entonces, digamos que muchas de ellas quedan como con la cinturita por el CISPAC, que ya obviamente en muchos lugares se ha cambiado, se ha reducido. Colombia no es ajena a esto. Hace 2 años en Bahía Málaga, en el Pacífico colombiano, una tortuga pequeña, una carey juvenil, quizás hace 2 o 3 años se metió en un balde, iba nadando relajada por un mar que uno cree que es chévere, había un balde ahí, se metió y quedó. En teoría debería ser maravilloso, claro, con una cintura, pero obviamente esto fisiológicamente y para su movimiento pues es bastante complejo. El video no lo puse porque hay que contar la historia, pero no ser en este momento tan duros. Las redes fantasmas, Sandra habla un poco de esto. Esto es supremamente importante nosotros como consumidores también entender y preguntarnos siempre de dónde viene lo que consumimos, principalmente con camarones y con atún. Para mí ha sido todo esto, cuando uno ve en las redes y todo el mundo diciendo, pues obviamente por la facilidad, como lo mejor que hay en este momento es comer atún, yo me quedo con, o comer camarones. Los camarones tenemos que preguntar de dónde vienen la pesca incidental y la pesca por camarón.
causó mucho daño. Y en el caso de las redes fantasmas, son redes que ya no sirven, simplemente las dejan ahí, y las tortugas son animales pulmonados como nosotros, pueden durar mucho tiempo bajo el agua, pero tienen que subir a respirar. Si ellas se quedan enredadas en las redes fantasmas, que finalmente son plástico, pues se mueren ahogadas. Eso es lo que pasa con ellas. Son presas fáciles. Vamos a ver si me da tiempo de mostrar esto. Es una canilla. 2 minutos. Ay, no, entonces sigamos. Son presas muy fáciles porque básicamente son animales pequeños las que salen. Mientras van caminando a la playa se encuentran botellas y un montón de obstáculos. No solamente los naturales, que son los cangrejos y aves y todo esto que es realmente natural, sino que se empiezan a tener un montón de obstáculos que lo que hacen es que las cansen y sean más fáciles, presas más fáciles. La ingestión, la muerte no es automática. La muerte es lenta, mueren de hambre, pueden durar mucho tiempo en periodo de inanición y se van chupando porque simplemente se les quedó el plástico. Ojalá fuera, si se murieran, que pues obviamente nadie quiere esto, que fuera una muerte rápida, pero realmente se mueren literalmente de hambre. Es muy fuerte la muerte de una tortuga por plástico. ¿Y quién va ganando la carrera? Pues eso lo vamos entendiendo con esto, ¿no? Con los resultados. El reto que tenemos en este momento son las tortugas marinas y el COVID. Estamos haciendo un uso o abuso realmente de los elementos de seguridad, tapabocas, guantes, botellas de gel, de alcohol. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos asumiendo? También el plástico en este momento es el que nos está salvando vidas, eso también hay que decirlo, no podemos solamente satanizarlo. Gracias a eso, obviamente los que están dedicados a la salud tienen una mayor protección, y realmente el plástico o las telas antifluidos y todo eso es lo que nos va a proteger a nosotros. Domicilios se han aumentado por montón, comida y otros elementos, y obviamente vienen bolsas, bolsitas y bolsotas. ¿Qué está pasando con esos depósitos? ¿Quiénes son realmente los culpables? Nosotros como consumidores. Tenemos la lista de lo que llega a los océanos. ¿Qué estamos exigiendo a esas compañías para que sean un poquito más amigables, tanto social como ambientalmente? Campañas educativas estamos haciendo en todas partes, pero no es suficiente. El tema del plástico o el papel, eso tendríamos que hacer una charla de 2 horas de eso, porque realmente han satanizado mucho el plástico y le hemos dado muchos aplausos al papel, y no es tan cierto como parece que sea lo más amigable. Falta de cultura de reciclaje, lo digo por Medellín. Acá hay unos esfuerzos muy grandes de diferencias de al menos de canecas, pero uno va caminando y ve a la gente y dice claramente, eche acá esto, esto, esto. La gente usa cualquiera de las canecas, y sí se han hecho ejercicios de cultura, ¿cierto? Otra solución entonces es empezar a pensar en una economía circular, consumir, reparar, reusar y reciclar. Ojalá estemos vivos con nuestro que se empiece realmente a trabajar con la economía circular. Eso va a tardar. Esto solamente es como para recordarles que uno nunca deja las llaves de su casa adentro, uno siempre anda con ellas. Nada nos cuesta andar con una botella reutilizable, no de plástico, porque el plástico además se va deshaciendo y nos va generando daño. Una botella que sirva para cargar agua reutilizable. La disposición responsable del plástico, todo esto son soluciones que nosotros podemos tener para ayudar a la vida marina. Lo más importante, yo creo que para mí, más allá de todo esto que suma y se articula, es pensemos si realmente lo que vamos a necesitar lo vamos a comprar. Y esto está muy asociado con el plástico. Esto al final es qué huella queremos dejar, si vamos a seguir dejando estas huellas en el planeta y las vamos a seguir siendo tan visibles, si a ella les va a tocar seguir enseñándoles que entiendan la diferencia entre una y otra, o si vamos a darle la oportunidad de... Esto era todo. Yo espero que no haya pasado. No, estamos apenas. Muchas gracias, Carla. La verdad, pues tu charla nos hace pensar de que debemos ser más responsables con el uso de plástico, especialmente en tiempos de cuarentena, que al parecer los usamos más, esa responsabilidad. Para todos los que les interese este tema, mañana hay una charla relacionada sobre que se llama El secreto de los residuos sólidos para proteger el mar, donde se va a aprender sobre los residuos y cómo aprovecharlos, y van a hacer o van a crear una huerta casera con residuos sólidos. Así que si les interesa este tema de los plásticos, mañana a las 2 p.m. pueden unirse. Todas las preguntas que le tengan para Carla las vamos a hacer al finalizar la siguiente charla.